habrá vallas, ni ríos, ni puertas que el obrero no pueda cruzar, conducidos por una vanguardia que los lleve al poder popular. Trabajadores al poder, trabajadores al poder. La recuperación de tierras mapuche no empezó en los años 60, ya en los años 30. Habían tremendas movilizaciones de recuperación de tierras mapuche en Arauco, en la costa de Arauco, digamos, y en otras partes de la Araucanía. O las huelgas con ocupación de industria, bueno, eso viene del Salitre para acá. Las huelgas y tomas de universidades, del movimiento estudiantil y por la reforma universitaria. No comenzó en 67, ya en los años 30, el propio Allende participaba, digamos, en esas movilizaciones estudiantiles. La política del MIR fue siempre alentar la movilización autónoma y de acciones directas de presión al Estado, digamos, y a veces de negociación. Por tanto, yo sacaría dos conclusiones de aquí, que pueden ser interesantes para el presente. A veces yo escucho mucho que se habla del poder popular, carteles, poder popular, vamos gritando el poder popular, escribamos, digamos, le repitamos las consignas, etc. Así, yo creo que no vamos a contribuir mucho al desarrollo del movimiento social autónomo y del poder popular. O sea, vamos a contribuir algo, pero digamos, la experiencia que nosotros tuvimos fue que el desarrollo de un movimiento social autónomo que termine, ya que durante los pueblos empezó el germen del poder popular, que se radicalizó, ¿va? Y fue un movimiento social revolucionario, parte no de la, digamos, de la propaganda ideológica externa, sino que parte de la lucha reivindicativa concreta, el trabajo concreto en los medios. Por eso me alegra tanto poder participar en esta mesa con compañeros que participan directamente en los territorios. Ese es el camino. Digamos, rescatar las reivindicaciones ahí, impulsar, ayudar a organizar, a movilizar. Ahora, no quiere decir que la propaganda ideológica no tenga importancia, también la tiene. Y el desarrollo, digamos, sobre todo, yo creo que en el contexto actual, donde está tan desarticulado el movimiento social, donde la cultura neoliberal ha penetrado tanto en nuestro pueblo, es fundamental, yo creo, ese trabajo de recuperar el sentido de lo colectivo, de la organización social, para poder, digamos, avanzar a paso en el desarrollo de una de expresiones de contrahegemonía al poder estatal capitalista vigente. Y eso. Respecto a... Yo creo que es otro tema interesante. Yo creo que no se puede inventar desde arriba cuáles van a ser las formas colectivas de la organización social de los territorios, etc. Por lo menos la experiencia nuestra comenzó por rescatar las formas, las experiencias, las formas colectivas tradicionales que había. Por ejemplo, el movimiento mapuche, de las comunidades mapuche, de la forma de organización, como ellos hicieron sus primeras corridas de cerco, etc. O de las federaciones estudiantiles, de los sindicatos. Eso yo creo que es una cuestión fundamental. Lo otro que nosotros procuramos hacer fue promover una democracia directa de base. Ya no, o sea, no era el partido el que iba a dictarle la línea de qué es lo que había que hacer, aunque militantes nuestros participaban activamente. Pero en definitiva se impuso desde un comienzo lo que era la democracia directa de base bajo las formas de asamblea, fundamentalmente. Incorporando a la vez prácticas organizativas, operativas de las acciones directas. Organizar las tomas, requería una organización, tomar las tomas, o la autodefensa de masa,
o las tareas de difusión, de se hizo la toma, por qué, etcétera, la prensa, el apoyo mutuo en las actividades, las ollas comunes, la atención de salud, las talleres y escuelas, las actividades culturales y recreativas, siempre colectivas, siempre buscando lo colectivo. El eje del impulso del MIR, del Movimiento Social Autónomo, y luego de los gérmenes del Poder Popular, fue el territorio. Ese es el eje, no hay otro. Donde el pueblo vive, donde el pueblo trabaja, donde el pueblo estudia, donde el pueblo se expresa culturalmente y se divierte socialmente, donde el pueblo transita y donde el pueblo reza a Dios. Me refiero a las parroquias, al trabajo, digamos, a la vinculación con las organizaciones sociales cristianas. Luego de avanzar en eso se alentó el desarrollo de diversos espacios, o sea, el vínculo entre diversos espacios de pobladores, sindicales, campesinos, estudiantes. Cuando se forma el Frente R, cuando se forma el Movimiento de los Pobladores, etc. O sea, ya no era cada territorio en sí, que como se comienza, sino articular a los que eran pobladores, a los otros, para levantar un movimiento más amplio, regional o nacional. Ya en el periodo del UP se avanzó a la articulación territorial de estos diversos sectores del movimiento popular autónomo. Ya no era cada uno por su lado, ya comenzó a ser los cordones industriales y los comandos comunales, el movimiento estudiantil secundario y universitario regionales, los comandos comunales campesinos, que los creó el gobierno, pero los propios campesinos plantean el desarrollo de nuevos movimientos campesinos comunales por la base, y en alianza de, por ejemplo, los campesinos y los mapuches chilenos. Nosotros no trabajamos los mapuches solos o los campesinos chilenos aparte. Buscamos la articulación de tratar de alentar que se movilizaran y hicieran sus acciones directas. En el contexto de la polarización entre la derecha y la izquierda, los sabotajes y peligros golpistas, se impulsa el desarrollo de la defensa del gobierno popular y el antigolpismo. O sea, pasó a ser ya no solo reivindicativo, ya pasó a ser político. Digamos, a levantar objetivos políticos comunes entre todos estos sectores. Fue un salto del poder reivindicativo a la resistencia y movilización política popular que reclama y alienta la soberanía popular autónoma del poder popular. Esto desde 1972, en que se comienza a polarizar fuertemente la situación política nacional. ¿No? Quisiera dejar de señalar la importancia que tuvo el impulso de una contrahegemonía popular a través del desarrollo del pensamiento crítico revolucionario y de la cultura popular alternativa. Fue una época de florecimiento, yo diría, de los debates, de la discusión, de las investigaciones en las universidades y espacios intelectuales, con una visión autónoma, digamos, y de crítica sobre la realidad social y el orden político imperante. Eso fue bien importante, eso va influyendo en toda una generación de estudiantes que fueron a los frentes y a trabajar, etc. Y destacaría también, por ejemplo, ya lo señalé, espacios como la Iglesia Popular, los cristianos por el socialismo, también jugaron papel. En ese tiempo la Iglesia tenía influencia, ya no tiene mucha, pero en ese tiempo, digamos, sí tenía una fuerte influencia y muy conservadora, fue una ruptura con ese pensamiento conservador cristiano. Bueno, la multiplicación desde luego de las publicaciones fue también extraordinaria en esa época. Hubo también el desarrollo de una cultura popular alternativa a la cultura dominante. Los grupos y eventos musicales, el teatro, la danza popular, los murales en los barrios, en las vías públicas, etc. Hay todo un florecimiento cultural revolucionario, crítico, digamos, que entra a cuestionar la cultura oligárquica, la cultura tradicional. Y también hay un desarrollo enorme de la difusión
de la propaganda revolucionaria, de los periódicos. Algunos de los viejos recordarán la toma de radio y de TV9, por ejemplo. Digamos. O sea, eso tuvo un papel, digamos, súper importante en ese periodo. El tema militar y la autodefensa popular adquirió también una importancia central por las crecientes contradicciones en las instituciones entre oficiales golpistas y constitucionalistas, entre los suboficiales, los clases de los soldados y la oficialidad por la discriminación social de esta sobre los sectores suboficiales, ¿verdad? Y el tema de la defensa del gobierno popular, porque a nivel de oficiales, digamos, los que estaban a favor de no hacer el golpe, eran tanto. Y eran fundamentalmente constitucionalistas y algunos de izquierda. Pero a nivel de la suboficialidad de los soldados, había, digamos, una identidad con el gobierno popular, había, digamos, era distinto el carácter, y tenía un carácter clasista del que los grupos que surgían de suboficiales, de marineros, de soldados. Otra cosa que habría que también tener en cuenta sería, yo escucho a veces, yo he escuchado, digamos, a compañeros jóvenes y otros no tan jóvenes, pero decir siempre de que no, nosotros con la intencionalidad no tenemos que ver nada. No, nosotros construimos aparte, en nuestro espacio, nuestra realidad, y no ni hablamos con, digamos, los del municipio o otras instituciones. Yo entiendo que eso tiene una parte buena, y es que hay una crítica contra el Estado dominante, etcétera, fuerte. Hay también ahora, digamos, a resistirse a la política del Estado, no solo represiva, etcétera, sino también a veces de absorción de los liderazgos populares, de las organizaciones, a través del clientelismo. Este es un tema, yo creo que es súper jodido, muy difícil de manejar. Muy difícil de manejar. Pero el problema es que, querrámoslo o no, nosotros vivimos todos los días en el marco de las estructuras sociales, económicas, políticas, ideológicas, del orden y las instituciones burguesas. El que va a estudiar al colegio es del Estado. Vamos a comprar la comida al supermercado. En fin, toda nuestra vida se desarrolla en el marco de esas instituciones, digamos. Y no se puede, digamos, uno hacer tonto, digamos, porque no le va a decir, digamos, al movimiento social, no compre más, que hacer la casa, no sé. El gran reto es cómo desarrollar un movimiento social dentro del marco del imperio de este Estado opresor, de este Estado capitalista, etc. También yo creo que está la necesidad de ajustarse tácticamente a los cambios y periodos de coyuntura de la lucha de clases. Fíjate que nosotros fuimos en el comienzo, hasta los años 70, totalmente antielectoralistas. Descartábamos del todo el uso de los espacios institucionales. Rompíamos, digamos, absolutamente con la legalidad, los asaltos a bancos, etc. Pero cuando en 1970 se abrió la posibilidad de triunfo de Allende y la instalación de un gobierno de izquierda con un programa de reformas estructurales bastante radical, como decíamos, y un horizonte socialista por allá lejos, nos vimos obligados a ajustar nuestras tácticas, porque el apoyo que logra la Unidad Popular y particularmente Allende en las elecciones de 1970, los compañeros que trabajaban en el frente sindical, en los distintos sectores, dicen, oye, nosotros ya no nos podemos poner esto. Entonces hubo que ajustarse. Nos llamamos a votar, entre comillas, pero de distintas formas llamamos a apoyar, digamos, al candidato del sector popular. Entonces,
ajustamos nuestra táctica a esa nueva realidad. Pasamos a no solo apoyar, sino a defender ese gobierno frente al golpismo. Por ejemplo, la seguridad personal de Allende, el MIL la creó. Desarrollamos alianzas, de hecho, parciales, digamos, pero alianzas con sectores del gobierno. Presionamos por la implementación y radicalización del programa de la Unidad Popular. No nos opusimos al programa, dijimos no es suficiente, hay que radicalizarlo, hay que llevarlo adelante directamente. Nos focalizamos entonces en desarrollar una fuerza revolucionaria desde fuera de la institucionalidad política, pero al mismo tiempo apoyamos candidatos a parlamentarios, alcaldes, funcionarios y autoridades más radicalizados, alentando el desarrollo de un polo de agrupación revolucionaria con sectores del PS, del MAPO, del ICE, de la Iglesia, sectores de las Fuerzas Armadas, etc. Incluso en tareas no institucionales con ellos. O sea, no sé, por recordar a alguien, Palestro, en San Miguel. Nosotros le debemos a Palestro, digamos, enorme, digamos, del trabajo social del MIN en esa comuna, apoyada por él, nos pasaban los contactos. O Juan Marandio en Santa Cruz, nos pasó cantidades de vínculos con los campesinos. Entonces, este es un tema difícil de manejar, pero en determinados momentos hay que no hacerle asco y ser capaces de buscar alianzas con quienes ojalá se radicalicen en especial, pero que en definitiva, estando dentro del Estado, del gobierno, tienen la capacidad de apoyar y estén dispuestos a apoyar el desarrollo de un movimiento social popular autónomo. Finalmente, yo creo que es necesario mencionar un tema muy importante: la relación entre el Partido Revolucionario, las organizaciones sociales y el desarrollo de un movimiento social autónomo. Y ahí hay muchos compañeros y compañeras de aprender de lo bueno, de lo malo y de lo necesario de esa experiencia. Hubo cosas que nosotros nos preocupamos: no transgredir la autonomía del movimiento social, alentar la democracia directa, como decía, desde la base, funcionamiento asambleario. Esa fue una política importante. No pretender que el partido o la organización o el colectivo, o como se llame bien, pueda reemplazar al movimiento social. Ahora, por otra parte, hoy día hay una crítica muy fuerte a las vanguardias. Ya no necesitamos vanguardia, no queremos, digamos, la asamblea, etc. Yo puedo ser viejo y atrasado en eso, pero a mí la experiencia me indica que las vanguardias, no necesariamente una, digamos, pero puede ser muchas, organizadas, los militantes más comprometidos con el trabajo, con la lucha de ustedes mismos, con visiones políticas más amplias y avanzadas, que conozcan y reproduzcan los oficios diversos requeridos por la lucha revolucionaria, son necesarios. O sea, lo voy a decir de otra forma. Yo creo que eso no nace espontáneamente solo. O sea, nace espontáneamente en un contexto histórico, en una situación, pero se requiere de la intervención de quienes están más comprometidos con esa lucha. Y eso no es vanguardismo para mí, por lo menos. Eso es que yo creo que la vanguardia es socialista, que la vanguardia, digamos, debe, o las vanguardias deben. Ahora, ¿cuál es la forma adecuada en que deben organizarse y actuar esas vanguardias? En eso, señores, no hay fórmula única. Dependerá del contexto político, dependerá de cada sector social en particular. Lo que sí tengo claro es que hoy día no deberíamos repetir necesariamente las formas que a veces usamos en el pasado. Ahora, por otra parte, el desarrollo de vanguardias que aunque sean las más adecuadas, etc., o la no vanguardia, no
¿cómo se dice? No evita el peligro de las prácticas verticales, porque no me van a hacer cuenta a mí. En el movimiento de ciudadanía, las organizaciones sociales, el verticalismo, el clientelismo, el burocratismo, el aspiratismo social revolucionario, digamos, o radical, la emergencia de intereses y prácticas antirrevolucionarias, igual ese peligro está presente. Es decir, te dicen, no, háblenme del Frente Amplio, que es una escalera de ascenso social. Fundamentalmente hay gente muy buena, etcétera, pero históricamente como movimiento cumple ese papel. Y entonces tampoco aseguran, ¿no?, que no haya vanguardia, que haya organizaciones asambleísticas de abajo, etcétera, tampoco asegura que se van a superar esos peligros. O peor todavía, más dramático, basta con mirar la experiencia de los socialismos reales, de la URSS, de China, etc., que logran mejores condiciones de vida social, etc., digamos, pero que en definitiva no supera el peligro que habrá siempre de desarrollo de estas prácticas en el marco del Estado. Aunque el Estado se llame a veces de trabajador, de revolucionario, etc., digamos, eso no quiere decir que no va a haber sectores que van a aprovechar ese Estado por sus intereses. Entonces yo creo que es bien importante aprender de la experiencia histórica, rescatar sus enseñanzas, pero no pretender su repetición esquemática, quedarnos prisioneros del dogmatismo, yo digo a veces casi religioso. Ahí salimos con las mismas consignas, lo mismo para la situación, las mismas consignas, que fueron muy válidas y que tienen un valor de rescatar una memoria histórica y un ejemplo, pero que no necesariamente van a dar cuenta de la realidad, de los requerimientos del movimiento social actual. Ojalá entonces que logremos dentro de la izquierda revolucionaria desarrollar un esfuerzo de reflexión por un lado y por otro de una reflexión vinculada a la realidad social, al movimiento social. Yo espero que, ojalá, que las cátedras de Miguel Enrique sean un factor más chiquito que aliente y contribuya a una reflexión revolucionaria amplia, colectiva, innovadora, amplia, colectiva. A mí a veces me amarga ver, pero voy a ser franco, compañeros del MIR que luchamos juntos, que tienen toda una trayectoria de lucha, etc. Los que están en el colectivo A, los que están en el colectivo B, digamos, los que pelan entonces al otro, los que dan la lucha ideológica dogmática, digamos, porque nosotros sí tenemos la verdad. Porque siempre que uno está desconectado de la realidad social y de la lucha concreta, siempre se tiene la verdad dogmática. Esa verdad a mí, digamos, me amarga la vida de ver eso. En un contexto que estamos viviendo, es que vamos a entrar a una crisis, ya estamos comenzando a entrar a una crisis del capitalismo, a un cambio de la geopolítica mundial, a la emergencia de nuevos polos o nuevos imperios, a un cambio tecnológico tremendamente radical. ¿Y qué hacemos nosotros de la izquierda con el cambio tecnológico? Nada. Tenemos algunos buenos compañeros jóvenes, etcétera, que se manejan en las redes sociales, etcétera. Pero realmente hay de parte de la izquierda revolucionaria una política de aprovechar, de utilizar los espacios que se puedan utilizar para el impulso de un movimiento. Y las prácticas sociales llevan a un cambio en eso. Si cada uno va en la calle, cada uno leyendo. Yo lo veo con los nietos, con esto, hasta llegan a la mesa a leer. Ya no conversan. ¿Cómo se genera colectividad? Tiene que haber fórmulas.
Tiene que haber instrumentos sociales, políticos, para eso. Pero para eso requerimos una izquierda que le ponga coco, digamos, que se prepare, que sabe hoy día, nosotros en nuestra época nos preocupaba la preparación militar, para luchar más, para esto, etc. Yo, francamente, veo circunstancias inmediatas, en las circunstancias inmediatas, difíciles poder desarrollar, digamos, esas expresiones de lucha militar, etc. Lo que no quiere decir que el problema militar no deje de estar central, porque el problema militar no es solo tirar tiros. El problema militar es que ¿qué hacemos frente a un ejército que es una élite, que es, digamos, con todas las facilidades, que el cambio de mentalidad, etc. Nosotros callados frente a eso. No hay una lucha ideológica con eso. No hay un cuestionamiento político a eso. Digamos, eso es el problema militar también, actuar en eso. ¿O qué vínculos tenemos hoy en día? En el tiempo nuestro, yo era encargado de trabajo en EFE, perdón que no entiendan, pero esto es tremendo. Pero la verdad es que el trabajo en EFE no lo hacíamos nosotros, lo hacían los parientes de los militantes nuestros, o simplemente de la Unión Popular o de otros de esos. Ellos tenían el hermano, el primo, dentro de las Fuerzas Armadas. Y lo que hacían es que pasaban los contactos, lo organizábamos, etc. Entonces, lo que quiero decir es que puede haber una política militar sin estar tirando tiros en las circunstancias actuales. Lo otro es que la política del poder popular hoy en día, o se llame el desarrollo de un movimiento social autónomo, ¿verdad? Por favor, tiene que ser innovadora. Hay que inventar las nuevas formas de organización, de prácticas, de lucha, etc. No podemos quedarnos atados en el pasado. Yo no voy a ver todo eso, pero creo que las nuevas generaciones sí tienen que meterse en eso, tomar eso como una tarea. Y los que son aquí profesores universitarios, intelectuales, etc., pongamos ya no soy, pero pongamos el coco en reflexionar, en investigar, en conocer la realidad. Si el capitalismo hoy día es totalmente distinto que el capitalismo industrial del siglo XX, es otra realidad. Y esa hay que conocerla, estudiarla, buscar por dónde se puede combatir. Y hay que hacerlo vinculado, insisto, al movimiento social. Bueno, discúlpenme que me haya alargado porque me entusiasmo. Me entusiasmo con esto, pero bueno, es lo que yo podría contar, digamos. Yo pienso que sí, la reflexión teórica, etcétera, es importante, pero que quienes tienen la palabra son ustedes. Yo, Ignacio Dani, del Movimiento Territorial Sembrar, agradecer la invitación a la Fundación Miguel Enrique, agradecer al compa Andrés que abrió, que otra vez nos estamos encontrando, y a Tejer, a luchadores y luchadoras de Oroermida. Creo que lo importante de esto precisamente es encontrarnos con ustedes, ¿ya? Con organizaciones que con mucho esfuerzo estamos intentando de generar algo desde los territorios, desde el movimiento popular. Entonces, me quiero referir, quiero aportar desde nuestra organización Sembrar algunas cosas en relación al poder popular. ¿Qué podríamos decir? Tal vez algo de interesante respecto de ese tema, pensando sobre todo en el presente y en el futuro. ¿Ok? Voy a tratar de mencionar algunas cosas sobre el que queremos, el de hacia dónde apuntamos como movimiento territorial, como organización político-territorial, o respecto de los objetivos estratégicos, algunas cosas que pudiéramos debatir, ¿ya?, sobre los objetivos estratégicos que las organizaciones territoriales podríamos tener hoy en día, ¿ya? Y ahí está todo por discutir, todo por plantear, todo abierto, todo por discutir y todo por ir también llevándolo a la práctica y viendo en la práctica qué funciona, cómo nos va mejor, cómo nos va peor. Y en eso estamos en un momento histórico de la lucha de clases súper complejo, ¿ya? Así que bienvenida sea este debate. Lo que voy a intentar es decir algunas cosas entonces sobre eso, sobre algunos objetivos estratégicos. Primero, partir diciendo que nosotros y nosotras como Sembrar, como organización político-territorial, queremos ser una organización que forma parte de un gran movimiento
popular territorial. Somos una expresión organizativa, política de todo un conjunto que nos excede por mucho, que no pretendemos ser los únicos. Ahí vamos a conversar respecto de distintas cosas. Tampoco pretendemos necesariamente estar a la cabeza, ser los que van más adelante. ¿Ya? Vamos a hablar de cómo entendemos hoy día las formas de organización, pero queremos de todas maneras ser una expresión, un aporte más dentro de un movimiento que de todas maneras nos excede. Está bien que sea así desde lo popular, desde lo político, desde lo organizativo, desde las luchas, y tratar de ahí, en ese movimiento masivo, diverso, extenso, tratar de generar algunos aportes en la lucha en vías a una revolución, a un proceso revolucionario radical, profundo, ¿ya? Y para eso estamos, y ahí nos organizamos, y en eso ponemos nuestros esfuerzos, repito, en un contexto súper complejo. Pero partimos por ahí, queremos ser una organización más dentro de un todo. Entonces una de las tareas tiene que ver con cómo conversamos, con cómo nos entendemos, con cómo nos articulamos, con un conjunto que va mucho más allá de nosotros y que a veces nos falta mucho encontrarnos. Hay mucho afán, quizás de protagonismo, entonces partimos quizás con un planteamiento que podría ser ético, un planteamiento ético primero, es decir, acá no somos los únicos, no somos los primeros, ni los últimos, ni los mejores. Estamos aprendiendo dentro de esto, de cómo organizar movimiento popular, de cómo organizar territorios, a los pueblos. Estamos aprendiendo, queremos aprender, aprendemos de otros. Y también hacemos algunos aportes en la medida en que somos capaces de formar parte de eso, de las luchas, y ser un actor, una actriz más dentro de todo ese proceso. Entonces, ¿qué querríamos por ahora, o en este foro al menos? Aportar una manera de una forma de entender una orientación política de nuestro movimiento, de sembrar, ¿ya? ¿Y cuál sería la particularidad? Una orientación política que nosotros decimos, bueno, esto nos identifica, este es nuestro marco político, conceptual, dentro de las luchas populares, y diría unas 4 cosas para sintetizarlo, que nos orientan, nos inspiran, nos guía: el poder popular. Podríamos hablar también del comunalismo, la acción directa de masas, la acción directa de los pueblos, y la territorialidad. Ya mencioné 4 cosas: poder popular, comunalismo, acción directa popular de masas y territorialidad. Voy a intentar de que esto no sea tan en abstracto, sino que en realidad son formas de pensar una práctica actual. Y lo es, en el contexto actual de lucha. Venimos hace poco saliendo de la revuelta popular, uno de los procesos más relevantes de las últimas décadas en cuanto a luchas populares, en cuanto a conflicto social, de movilización de la lucha de clase. Recién estamos a 4 o 5 años de eso, entonces queremos que sea actual, concreto lo que estamos diciendo. ¿Y cómo podríamos plantear, debatir acá con las compas, el poder popular? Quizás entenderlo como una capacidad para habitar un territorio, ¿ya? Entonces pensamos el poder popular, bueno, primero como una perspectiva. En ningún caso el poder popular es una situación o un ejercicio o una condición actual. En realidad es más bien una mirada a futuro, la de poder del pueblo, de los pueblos. Pero lo entenderíamos en perspectiva como una capacidad material para habitar un territorio. Entonces, los pueblos, habitando un territorio, básicamente estamos hablando de formas de autogestionar la vida, autogestionar la vida de parte de las comunidades, de parte de comunidades articuladas, ¿ok? De esa manera nos figuramos el desarrollo de un poder donde en esa autogestión vayan desarrollándose capacidades propias, autoorganizativas, de vivir, de resistir y de poder dotarse de los distintos recursos que los pueblos carecemos respecto de las tremendas necesidades que en todos los planos hoy día los pueblos sufrimos, respecto de la vivienda, de la salud, de la educación, de la alimentación, del comer, bueno, del suelo, de dónde vivir,
de todos los aspectos, de todas las necesidades populares, pensamos que tiene que haber una capacidad entonces de autogestionar a través de la organización las distintas áreas, los distintos ejes entendidos en ese sentido. Entendemos por eso el desarrollo de nuevas formas de cultura, de nuevas formas de relación social, contraria al imperio, al régimen del capital y del Estado, que ciertamente es el contexto donde vivimos, bajo el yugo del capital y de los estados entonces organizados para preservar la acumulación capitalista. Y también queremos entonces que las relaciones sociales sean contrarias radicalmente a esas formas que positivamente inspiren a la vida, a la cooperación, el apoyo mutuo, la colaboración, la solidaridad, el amor, la empatía, digamos, todos los valores, todas las formas de relación que son las que el capital niega y necesita negarnos para poder continuar una acumulación perversa y que tienda a lo infinito. Entonces pensamos en formas de autogestión materiales, de todas las necesidades de vida, culturales, de las relaciones sociales y de una capacidad también material de defender un territorio, ¿ya? Cuando entendemos que hay una situación de poder territorial, entonces las comunidades, los pueblos tienen la capacidad efectiva, material, de defenderlo de verdad, frente a los ataques del enemigo de clase, que no va a esperar siquiera a que tengamos poder para pegarnos. Basta ver hace poco el allanamiento del Estado bajo la dirección y el mandato de este gobierno, el allanamiento en el comedor popular de la Villa Francia, o los desalojos de toma de terrenos de comunidades, pobladores que están en campamentos y entonces son ferozmente reprimidos, desalojados, tirados a la nada. Entonces, mucho antes de que realmente ejerzamos el poder popular, el enemigo de clase nos golpea hasta la muerte, y eso demanda desde hoy la necesidad de saber defendernos en la protesta, en la autoorganización, en nuestros territorios, en nuestras poblaciones, y eso es todo un proceso que creemos que se va aprendiendo. Pensamos que en la revuelta popular de 2019 tuvimos hace muy poquito los avances más importantes de hace mucho tiempo respecto de esos ensayos, ¿ya? De cómo luchar, de cómo continuar profundizando y avanzando en esos caminos de lucha, y cómo organizar popularmente y cómo defender también lo que vamos conquistando y lo que vamos generando. Eso respecto de entonces poder popular, comunalismo, acción directa. Voy a decir dos palabras para no alargarme mucho más. Respecto de comunalismo quisiéramos decir una cosa, como una propuesta, como una forma de entender desde el punto de vista de la organización de las comunas, no entendido como comunas institucionales como las comunas del Estado, sino las comunas, las poblaciones, en los barrios, en los territorios, de forma autónoma, de forma independiente. Nos interesa entenderlo más que como una propuesta ideal de una sociedad ideal que nos imaginamos en nuestra cabeza y queremos implantarla. Más bien creemos que es una forma de entender un proceso histórico de lucha de clases real, ¿ya? Donde hemos visto hasta hace muy poco, que cada vez que en nuestro propio país, en nuestro propio territorio, hay luchas populares muy intensas, se agudizan las contradicciones de clase, vemos una tendencia porfiadamente de los pueblos a autoorganizarse y a fortalecer su asentamiento comunal. Es como una tendencia, una memoria histórica que retorna, y entonces los pueblos saben que debemos encontrarnos, generar la población, generar el barrio, la comuna, la asamblea. Fue algo que vimos fuerte hace muy poco, la asamblea, la comuna, como una manera de sobrevivir, de reencontrarnos, de reunirnos, ¿verdad? Y ese proceso histórico no es imaginario, eso sucede.
sucede cuando hay lucha. Entonces es una necesidad y también pensamos que es una tendencia a regenerar las formas, como Andrés mismo lo dijo, tal vez más tradicionales, muy antiguas, de formas de los pueblos de vivir, ¿ya? Antes que el capital, antes que el capitalismo. Y pensamos que eso no tiene una forma perenne, eterna, dada por sí, sino que en realidad las formas concretas de ir alcanzando eso se van dando al calor de la lucha misma y de la organización y de los procesos de organización. Entonces es un proceso histórico que pensamos que esa tendencia entonces hay que fortalecerla, sostenerla, darle organización, darle curso político, darle debate político, ¿ya? Precisamente a esa tendencia que vemos que se va a seguir expresando una y otra vez, mientras que la lucha de clases continúa siendo tan cruda, tan brutal como es hasta hoy día. Y una cosita de la acción directa, también nos inspira a nuestra organización, a nuestro accionar, y entenderíamos la acción directa a veces se vincula muy particularmente como a la protesta callejera, y en realidad más allá de eso pensamos la acción directa como acción autónoma o acción autónoma o autonomía popular, ¿ya? Para todo tipo de actividades de desarrollo que creemos que son los estratégicos, ¿ya? Aquí entonces en la discusión estratégica pensamos que esa acción directa entendida de ese modo tiene que estar en el corazón de nuestras políticas y de un proyecto revolucionario. Bueno, todo lo dicho se enmarca necesariamente en un despliegue territorial, ¿ya? Que nos falta muchísimo, lo dije al comienzo, estamos aprendiendo, queremos ser parte de esto, pero pensamos que esa es una perspectiva, pensamos que para ahí nuestras organizaciones, o al menos nuestra organización, queremos apuntar como proyecto político y como propuesta. Y le doy el pase a... Bueno, lo que acaba de exponer Nacho es un poco como pensamos Sembrar desde su inicio. Es importante igual remarcar que Sembrar es una organización muy joven, llevamos un par de años trabajando en el territorio, y ese es el marco desde el cual operamos, desde ahí pensamos todo lo que hacemos. Cuando yo cierro mis ojos en la noche, con eso sueño. Pero la realidad en la cual estamos operando, voy a detenerme un poco y hacer un poco una caracterización de cómo estamos viviendo este momento desde el campo popular en general, porque, bueno, Andrés igual ya habló un poco de esto, pero en el fondo el movimiento, el estado actual del movimiento de masas igual es algo que condiciona o informa cómo nos podemos posicionar como espacio popular. El estado actual del movimiento de masas, la verdad es que si cierro mis ojos y sueño con cosas bonitas, quizás me despierto y no es tan bonito la realidad. En realidad estamos en un escenario que es bastante complejo. Posterior a la revuelta, igual los espacios populares han experimentado un reflujo importante, una participación a la baja, un estado de ánimo popular en general que es medio complejo, condiciones de vida que se recrudecen, alzas en los precios y problemas materiales que azotan las vidas de las personas, cosas que pasaban antes pero que quizás en los últimos años hemos visto cómo se recrudecen las condiciones en las cuales vive nuestra clase. Además de esto, que incluye muchas cosas, incluye la precarización laboral, por ejemplo, incluye las situaciones de violencia de género, y un montón de cosas así. También nos enfrentamos como a una represión que cada vez va más en escalada hacia los sectores populares por parte del Estado, manejado por el gobierno actual. Leyes como la ley Naín Retamal o la ley Antitomas que directamente le entregan mucho más poder al aparato represivo, mientras que debilitan los sectores populares organizados. En particular la ley Antitomas es responsable de hacer que las condiciones sean mucho más complejas para los movimientos de pobladores y pobladoras. Con eso se amenaza a las tomas de terreno que existen hoy en día, y bueno, ya conocemos las situaciones de desalojo que han ocurrido en distintas partes del país. Además de que, bueno, también hay todo un aparataje policial que se ha ido fortaleciendo no solamente a través de lo legal, sino que también con más armamento, con más equipamiento, con muchos más recursos en realidad a lo largo de los últimos años.
Además de un movimiento de masas que se encuentra debilitado por lo que mencionaba al principio de que hay un reflujo, y además que si bien hay actividad en algunos sectores, por ejemplo el sector de pobladores en realidad es un sector que está activo dentro de la lucha, misma cosa podemos decir sobre estudiantes, pero en realidad es por sectores, no es como, y sectores muy aislados, incluso en la lucha sindical puede ser que hayan algunos espacios muy... Pero en general no hay esta como gran articulación dentro del movimiento de masas en su generalidad, como quizás nos encantaría ver o incluso hemos visto en otros momentos de la lucha de clases. Entonces en realidad hay un escenario complejo que nos deja con poca capacidad de resistencia ante la represión como movimiento de masas, donde por ejemplo ocurren estos desalojos y no tenemos forma de resistir efectivamente, incluso dentro de los espacios más organizados, más combativos, y eso aún menos incluso tenemos la capacidad de avanzar mucho más allá de eso. En realidad nos vemos en un momento complejo, ese es el momento que habitamos actualmente. Y no me quería detener mucho en eso, pero sí como para remarcar el marco en el cual estamos accionando. Pero sí, este momento lo leemos como que a pesar de que representa dificultades para todo el campo popular en su generalidad, también vemos que tenemos que buscar cuáles son las oportunidades que nos presenta, ¿sí? Porque por ejemplo, como Sembrar hemos hecho la lectura de que el Estado ya no está siendo capaz de responder ante las necesidades de los pueblos, de las personas, de nuestros vecinos y vecinas. En nuestras poblaciones lo vemos directamente que no hay capacidad de respuesta ante las necesidades que tenemos. Entonces eso tiene que ser el lugar donde nosotros como movimientos sociales, movimientos territoriales, espacios políticos, tenemos que plantearnos como una forma de resolver desde el mismo pueblo las necesidades que estamos teniendo. Entonces desde ahí es donde planteamos el accionar de Sembrar, una organización que nace y opera dentro de un momento que es complejo, pero que en el fondo viene o esperamos venir a luchar y a intentar lo más posible organizar la respuesta del mismo pueblo a los problemas que estamos teniendo. En el fondo, por eso también el valor como de la autonomía, como recalcaba Nacho anteriormente, es algo que es muy esencial y fundamental al proyecto de Sembrar, porque en el fondo todo lo que planteamos tiene que ver con responder a nuestras propias necesidades desde nuestras propias manos. Entonces, en base a eso, ya pasando como a hablar más de lo que hacemos efectivamente o qué es lo que podemos hacer, no solo como Sembrar, sino que todo el movimiento popular en general, que como bien decía Nacho, vemos que nos excede por mucho y esperamos que nos exceda por mucho, es hacer un desarrollo desde la autonomía y apostar por transversalizar la lucha en distintos ejes. No aislar en sectores que, pobladores, estudiantes, sino intentar transversalizar la lucha, que todo converse y se pueda articular. Por eso, en realidad, desde Sembrar, por ejemplo, no nos abocamos exclusivamente a la lucha en vivienda, ni solamente a la educación popular, ni solamente a un sector en particular, sino que lo que apostamos en realidad a construir desde la autonomía en distintas áreas para organizarnos en conjunto y responder a las problemáticas que vamos teniendo, resolver como clase los problemas que tenemos. Y como para dar algunos ejemplos desde lo que hemos podido avanzar como Sembrar y que vemos que también son espacios en los cuales se despliegan otras organizaciones sociales, territoriales y políticas. Bueno, nosotros igual tenemos un nivel de inserción en la lucha por la vivienda. Desde Sembrar dimos el puntapié inicial para conformar un comité de vivienda y eso tiene una perspectiva de lucha muy clara, ¿cierto?, en lo que es la resolución de la necesidad de un hogar. Entiendo que, bueno, claramente luchadores de la Hermida Tejer también conocen bastante de lo que es esta lucha. Y además es un espacio que es propicio igual al ejercicio del confrontamiento, al accionar de forma directa con nuestros vecinos y vecinas, generar confianza y un nivel de cualificación de lo que es la lucha. Además de potenciar el desarrollo de comunidades organizadas, ¿cierto? No solamente la casa propia, sino que nuestras casas, nuestra comunidad y nuestro espacio. Esa es la potencialidad que vemos en el espacio de la lucha por la vivienda como Sembrar.
y bueno, a partir de eso también hemos tenido la oportunidad de vincularnos con otras organizaciones que luchan también por la vivienda. Por ejemplo, organizadas contra la ley antitoma o en otros espacios donde confluyen las luchas por la vivienda, desde tomas de terreno, desde campamentos, desde comités de vivienda, desde cooperativas. Y eso ha sido una gran experiencia porque podemos confluir con muchos espacios distintos. Además de eso también tenemos un trabajo que se conecta más con lo ecológico y la soberanía alimentaria, que hemos estado levantando un huerto comunitario. Y eso, si bien está en su infancia, la idea es que sea algo que pueda conectarse bien con la comunidad y que tenga perspectivas hacia la soberanía alimentaria, pero además de desarrollar otro tipo de saberes que quizás las personas que viven en un medio urbano no necesariamente siempre saben trabajar con las manos, no siempre saben trabajar la tierra, no siempre hay un entendimiento ni un pensamiento tan crítico en torno a cómo nos alimentamos, de dónde viene eso, cómo podemos ejercer realmente una soberanía sobre nuestra alimentación, que es algo que como pueblo efectivamente es algo que cuesta, que quizás como dependemos de cadenas extensas de producción que en la urbe están tan alejadas de nosotros, vemos como un área importante desarrollar espacios de soberanía alimentaria. Y eso también vincularlo con la lucha indígena y vincularlo también con otro espacio que trabajamos, que es la educación popular. Desde Sembrar también iniciamos la formación de una escuela popular que nos permite también llegar a sectores como las infancias o las juventudes, desde el cual incluso se ha podido conformar como brigadas y trabajo con jóvenes organizados, incluso propiciando espacios de cultura. Entonces, al final nos permite como articular con otros sectores incluso, y la idea de Sembrar es reunir todos estos trabajos, y bueno, estamos con 3 ahora porque, como les digo, somos una organización bien joven, pero la idea igual es que Sembrar sea un movimiento que pueda crecer y sembrarse en distintas áreas, sectores o espacios donde veamos que podemos organizar una respuesta desde el mismo pueblo a las necesidades que vamos teniendo. Y la idea es poder articular también estos espacios, no es que exista el comité de vivienda por separado de la escuela, por separado del huerto, sino que haya una articulación, una conversación, y que en realidad todas estas cosas dialoguen y habiten los mismos espacios organizativos, se articulen y permitan la conformación de comunidades que sean fuertes, que permitan construir por fuera del sistema capitalista, por fuera de los marcos estatales, y podamos desarrollar realmente lo que son estructuras autónomas de la clase en pos de algo que sea un movimiento realmente emancipatorio, que nos permita tener nuestras propias estructuras y nuestras propias respuestas a nuestros propios problemas. Te dejo con 5 minutos de sol. Demasiado, pero demasiado exacto usted. Demasiado eficiente. Primero agradecer la instancia de la Fundación Miguel Enrique por invitarnos a esta instancia a conversar, ¿cierto?, sobre poder popular. Hoy en día es una urgencia que los distintos sectores de la franja revolucionaria, ¿cierto?, de la izquierda anticapitalista, nos podamos sentar a conversar sobre política, que hoy en día es un concepto que en muchos lados está casi satanizado, ¿cierto? Sobre todo en los sectores más empobrecidos y los sectores populares, donde no hay un vínculo coherente, ¿cierto?, o se dificulta poder coherentizar el vínculo entre lo político y lo social, ¿cierto? Esto que se mencionaba con anterioridad, la relación entre la organización política, el partido, las organizaciones sociales, el movimiento social. Bueno, aprovechar también de agradecer a mi organización, Tejer Construir, por venir a representarlo, ¿cierto? Ojalá lo pueda hacer bien. Y también contenta de reencontrarme con algunos compañeros, con Ignacio, con Cristian, compañeros que nos encontramos en la época universitaria. Estuve en varias escuelas de formación de ellos mismos, así que contenta también de encontrarme acá a la Dani, al Chavo, que también nos hemos encontrado en distintas reuniones
sobre vivienda, ahí también sentados con el ministro Monte, así que una buena instancia para poder conversar un poco. Primero, para volcarnos un poco al tema que nos convoca, que es el pasado, presente y futuro, ¿cierto?, del poder popular. Primero, transparentar un poco desde dónde voy a hablar, que es que primero como organización valoramos profundamente las andadurías, ¿cierto?, de las experiencias, de las militancias rojinegras, las cuales reflejan, ¿cierto?, las prácticas vividas por mujeres y hombres que se manifiestan en un quehacer político, que no estuvo, que no está y no va a estar nunca exento de contradicciones. Eso creo que es importante tenerlo en consideración porque eso es clave también para ver cómo nos vamos a proyectar nuestros desafíos políticos para el mañana y desde hoy, desde el presente. Y en ese momento en que valoramos estas múltiples experiencias también que nos cuentan en estos distintos espacios de encuentro, nosotros nos encontramos en el territorio, también nos encontramos ahí, en nuestro andar, en nuestro encuentro también con el pueblo trabajador, haciendo síntesis de estas experiencias, de estas contradicciones que vive el pueblo. Tampoco estamos libres de contradicciones, tenemos más preguntas que respuestas, muchas más reflexiones que incluso claridades tácticas, incluso claridades estratégicas hoy en día, ¿cierto? Pero ahí vamos, a paso pueblo, como se dice por ahí. Ya. También para transparentarle, bueno, al igual que los compañeros, les compañeras, no creemos mucho en esta cuestión del mesianismo teórico, político, purista, ¿cierto? Sobre todo que en un momento donde el movimiento popular está totalmente desarticulado, desideologizado, ¿cierto? Y este contexto nos dificulta el poder tener estas claridades tácticas de cómo vamos a combatir el capitalismo hoy en día, sobre todo si es que no tenemos fuerzas sociales concretas, reales, cuantitativas, que nos permita dar ese paso para poder combatir y derrocar el capitalismo. ¿Ya? Pero la única claridad que tenemos es que sin pueblo organizado no podemos avanzar. ¿Ya? Ahora mantenemos algunas orientaciones de antaño, como la construcción de una fuerza social revolucionaria, que intentamos agregarle ahí algunas nuevas recetas en esta lógica de creernos artistas en el sentido de ser creadores, ¿cierto?, de esta cuestión de lo novedoso que se requiere hoy día en los tiempos. Y seguimos buscando este equilibrio entre lo teórico y lo práctico, con los pies en el trabajo cotidiano, ¿ya? Personalmente yo estoy, como se les comentó, soy militante de la organización política Tejer Construir y estoy inserta en un comité de vivienda, entonces ahí también después les voy a comentar un poquito más los desafíos que nos toca vivir, más que como respuesta de cómo podemos ver ahí el cómo se va desarrollando el poder popular. Pero primero, y pensando desde hoy día, desde el tiempo presente, les voy a contar cuál es nuestra postura como Tejer Construir con respecto al poder popular. Primero, lo abordamos desde dos puntos de vista, lo comprendemos desde dos puntos de vista, ¿ya? Uno, desde una perspectiva estratégica. ¿Y qué significa esta perspectiva estratégica del poder popular? Comprender que el poder popular se expresa desde fuera y contra el poder dominante, ¿ya? Es decir, todo lo que estructura la burguesía, incluida el Estado y su democracia burguesa. Pero no es solamente entender que el poder
que el poder como concepto, como noción, como ente abstracto, ¿cierto?, se encuentra solamente enquistado en el Estado, sino que en el mercado, que está a servicio también de la burguesía, y además en todas estas estructuras que las van conformando, ¿cierto?, en las relaciones sociales, acá como también lo planteaban los compañeros, en el orden social, y todo ello bajo el alero del capitalismo. Por tanto, la lógica sigue siendo siempre la misma, que es construir un poder que vaya contra el Estado, pero también contra el capital, ¿ya? Porque a veces también se nos olvida mencionar que somos anticapitalistas, entonces igual es importante ir repitiéndolo constantemente. Y pasamos a un segundo punto de vista, que es entender al poder popular como una construcción táctica. Y ello es ser capaces, ¿cierto?, de que el intentar orientar, apostar que el poder popular sea un imaginario deseado, un imaginario amoroso, un imaginario gozoso, ¿cierto?, seductor, que sea experienciado, ¿ya? Es decir, que tiene que ser también un ejercicio de vida. ¿Por qué? Porque el capital tiene copado todos los espacios de goce, de deseo, ¿cierto?, a través de las infinitas mercancías que genera, ¿ya? Ya no basta solamente con las experiencias mínimas de organización. Lo vimos también cómo pasó con la revuelta popular también. O sea, puede que esas experiencias mínimas de organización muchas veces se transformen en marcas, en mercancías que incluso el capitalismo pueda poner en circulación para sus ventas, las modas, ¿cierto? Y que incluso estas mismas mínimas experiencias de organización tienen tiempo limitado y que por tanto no alcanzan a romper, a destruir los deseos que el capitalismo nos impone, ¿ya? Y ahí retrocedemos también un poquito más al pasado, en lo que nos contó el compañero en un principio, ¿ya? Retrocedemos hacia la época de los 60, los 60, en donde podemos ver la experiencia del MIR, ¿cierto? Que el MIR, bajo nuestra lectura, logra captar a través de una flexibilidad táctica, ¿cierto?, esta cuestión del goce, de la organización, de la lucha, a través de la mística, ¿cierto?, la identidad, y esta flexibilidad táctica que se menciona. O sea, en el ejemplo que nos ponen anteriormente, el paso del asalto de banco, ¿cierto?, de ser los pistoleros en los 60, después a apostar al poder popular en los 70, ¿cierto?, refleja esa flexibilidad táctica, sobre todo a través de la política de los frentes de masa, ¿ya? Entonces ahí también nosotros tenemos el deber de ir recurriendo al pasado, volver al presente, proyectar al futuro, todo de una manera dialéctica, ¿cierto? Y bueno, se mencionaron los ejemplos de estas experiencias, como fue el movimiento popular revolucionario, el Frente de Trabajadores revolucionario, el movimiento campesino revolucionario. Pero ahí yo quisiera detenerme, como a mí me toca principalmente también trabajar hoy día en mi inserción social en el ámbito de la lucha por la vivienda, poner como ejemplo el movimiento popular revolucionario, ¿cierto? Y de cómo se refleja también en esta cuestión de la lucha y la construcción de las viviendas, el ejemplo de la experiencia del campamento Nueva Habana, ¿cierto? El cómo se organizan, no solamente para poder construir el diseño de su territorio, ¿cierto?, donde van a habitar, sino que también esta anécdota de que y los compañeros ahí se organizan para pelear durante 3 meses la entrega de ladrillos que le habían entregado por mala calidad, ¿cierto? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué lo tomo como un episodio importante a recordar?
porque en ese momento el derecho a la vivienda no era sinónimo a un derecho a la propiedad. Y hoy en día, en la lucha por la vivienda, y lo vemos también con el rechazo a esta posibilidad de tener anotado en un papel en la Constitución un derecho a la vivienda digna, la idea la perdimos y hoy en día quienes luchamos por la vivienda obligadamente hoy día tenemos que decir vivienda digna y propia. O sea, se fortalece también esta cuestión de la propiedad, el capitalismo gana una vez más a través de sus instituciones burguesas, ¿cierto? Esta idea, ¿cierto? Y además refleja que hoy en día, yo no sé cómo será en otros lados, pero bajo mi experiencia en la lucha por la vivienda nos hemos transformado más en gestores habitacionales que con suerte pues, podemos alcanzar a exigir calidad, ¿ya? Y con suerte podemos alcanzar a poder luchar y soñar con el barrio o con el edificio como queremos que nuestros hogares sean, ¿ya? Es importante también recordar que tenemos ejemplos de poder popular en los años 80 con los embriones en la resistencia, ¿cierto? En los territorios que se transforman en las milicias populares. Pero en los años 90 en adelante nos quedamos solamente, hasta hoy día, solamente con experiencias de lucha. No vemos reflejadas experiencias de poder popular como se pudiesen visibilizar en esta articulación multisectorial también y de identificar las necesidades concretas, no solamente sectoriales, ¿cierto?, del pueblo trabajador. Entonces, teniendo como un desafío a futuro, ¿cierto?, nosotros proyectamos el desafío político de reinstalar el imaginario del poder popular, ¿ya? El cual, como fui ya antecediendo un poquito, no puede ir desapegado de la erotización, de la estética, la identidad, las canciones, el placer, el goce, y tampoco puede estar asociado solamente a las militancias más duras, sino que debe hacer sentido. Y en ese hacer sentido es que yo creo que quienes militamos en los territorios nos encontramos con un fuerte problema y una traba demasiado grande para poder avanzar y también reivindicar la militancia y la organización política y reivindicar la política. Ni siquiera la política revolucionaria, sino la política, ¿ya? Para ello sabemos que nuestro objetivo fundamental es generar experiencias de lucha que tengan en sus diseños espacios de desarrollo de capacidades. Ahí vemos también que el poder popular tiene que ser como un ejercicio de vida y experiencial, ¿cierto? Tiene que brindar estas experiencias para desarrollar capacidades para el ejercicio de poder, ¿ya? Donde nos podamos desplegar en los distintos territorios, con propaganda, con el levantamiento de peleas locales, que posibiliten aunque sean pequeñas victorias. Y eso nos podría ir moldeando un poco el camino, pero aún así nos encontramos con 1001 desafíos, sobre todo por esta satanización que tenemos sobre la política sobre las mismas organizaciones políticas. Hoy día vemos que muchas organizaciones políticas no están de cara al pueblo, les cuesta transparentar que no, yo soy militante de esta organización. A muchas vecinas y vecinos, por ejemplo, a veces les incomodan las banderas de las organizaciones cuando se está haciendo la pega a la par. O sea, ni siquiera es que se entiende cuando hay intereses más de carácter asistencialista, ¿cierto? Pero cuando se está haciendo el trabajo a la par, codo a codo, y no se
no se reconoce aquello, tenemos un problema, y es que no le hacemos sentido a la gente, ¿ya? Ahora, este desafío, ¿cierto?, de ir proyectando el poder popular como un imaginario, tiene múltiples caminos y un recorrido largo, ¿cierto? Y tampoco existen formas de cómo construirlo, porque ya sabemos que a través de mucha experiencia sabemos cuál es el diagnóstico, pero aún así todavía cuesta aterrizarlo, y no solamente a nosotros como organización, sino que a la mayoría de las organizaciones políticas sociales le cuesta poder trabajar construir esos caminos, ¿ya? Entonces, ahora retorno también al presente y a mi experiencia en la lucha por la vivienda, y voy a hacer un pequeño ejercicio con respecto a un discurso que hace Víctor Toro, que fue dirigente del movimiento popular, es el movimiento de pobladores revolucionarios, perdón, a fines del 71, en el 70 en una revista de Punto Final, y a fines del 71 en la Plaza de Concepción, ¿cierto?, frente a miles de pobladores, y que tiene mucho sentido porque en ese discurso aborda las múltiples necesidades, distintos problemas que reflejaban las necesidades de los pobladores en ese momento, y que siguen estando vigentes hoy día y que pueden proyectar formas de desarrollo de poder popular, ¿ya? Pero sin antes tener en cuenta que en el contexto que hoy día nos encontramos, ¿cierto?, es mucho más desventajosa que en los años anteriores, porque en el sentido de llevar una lucha ideológica, porque hoy en día ya ni siquiera existe una idea mínima común con los otros partidos políticos, como por ejemplo de los sectores progresistas y reformistas, que antes sí existía, pese a las críticas que uno le pueda tener a los sectores liberales, por así decirlo, como era la justicia e igualdad social. Existía un sentido común en la sociedad en general sobre esos proyectos. Hoy día no se habla de justicia social, no se habla de igualdad, no sabemos cómo articularnos también en esta cuestión de con otros sectores, ¿cierto?, con otros partidos políticos, además que las instituciones políticas hoy día están totalmente deslegitimadas como instituciones, ¿cierto? Y ello afecta los despliegues militantes, como les comentaba delante, y este vínculo entre lo orgánico político y lo social, ¿ya? Entonces, siguiendo como con este ejercicio que planteaba que en este discurso que hace Víctor Toro, hay que tener en consideración algunos embates con que nos encontramos en la lucha por la vivienda, que uno es la burocracia estatal versus la urgencia y necesidades de la y los sin casa, y que en la lucha por la vivienda confluyen todas estas necesidades que son de carácter estructural, ¿ya? Entonces, sí, Víctor Toro habla de los problemas de la cesantía y el trabajo en ese momento. Entonces, si antes se proyectaba la formación, por ejemplo, de los comités de cesantes, hoy existen salidas individuales que forman parte de la lógica cuentapropista, ¿cierto?, de muchas trabajadoras y trabajadores. Si antes se exigía a la industria el funcionamiento al 100%, hoy en muchos casos no sabemos ni siquiera para quién trabajamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los mercados casi operan, ¿cierto?, en el mundo imaginario de la especulación financiera, de los monopolios internacionales. Y si antes
se veía la necesidad de crear los centros de capacitación técnica. Hoy vemos que los planes de formación en la educación técnica lo único que han generado ha sido mayor segregación. Entonces dejo una pregunta porque no hay respuesta a eso. ¿Cómo logramos entender, por ejemplo, que a nuestras vecinas y vecinos del comité, por ejemplo, cómo logramos entender que la falta de empleo de algunos de ellos, de nuestras vecinas y vecinos que son parte de nuestra comunidad, ¿cierto?, nos afecta tanto como a ellos? Luego Víctor Toro hablaba de los problemas de la vivienda propiamente tal, ¿cierto? Hablaba de la lógica de la expropiación de las empresas de construcción que se requería en ese momento. Que tal vez para los convencidos sigue estando presente esta idea de las expropiaciones, ¿cierto? ¿Por qué no? ¿Ya? Pero el tema es si esto le hace sentido a nuestros vecinos y vecinas pobladoras. Cuando la demanda hoy está muy enquistada en la consecución de la casa, ¿cierto? Y a la idea más revolucionaria que tal vez hoy día podríamos llegar es a la construcción, a la creación de una empresa estatal de construcción o el banco de suelo. Como que cuesta también ahí lograr ver cuáles son las demandas o apuestas revolucionarias que nosotros le podemos ir dando a estas necesidades concretas, ¿cierto? Y apostar a la experiencia organizativa, ¿ya? Porque lo más probable es que si se logra tener una empresa de construcción estatal, lo más probable es que también estén bajo el amparo de los sectores empresariados estatal, ¿ya? Ahora, con respecto al proceso de consecución de la vivienda, si bien la lógica de la postulación de los subsidios licita a las constructoras hoy en día, no existen criterios que dialoguen con los requerimientos de las y los sin casa. No hay ente que fiscalice si aquella empresa vulnera los derechos de las y los trabajadores. La pregunta es si quienes postulan a estos subsidios les preocupa que los trabajadores de la construcción tengan derechos laborales dignos. Incluso en ese proceso los postulantes no tienen injerencia con respecto a la constructora. Lo más avesado que nos encontramos hoy en día es con la idea de los diseños participativos de construcción, ¿ya? Donde quienes se agrupan en comités pueden establecer criterios para que una entidad patrocinante, es decir, otro privado, ¿cierto?, lo acompañe en este proceso. Pero si no existe un tiempo coherente para poder construir este diseño participativo, en verdad la participación es meramente un concepto que simula una participación, ¿cierto? Y que se transforma entonces la lucha por la vivienda en una gestión. En una gestión donde recibimos y construimos en base a los diseños de estos entes privados que, por muy buena onda que sean y que estén bajo los criterios que los vecinos establecen, siguen siendo igual un ente privado, ¿ya? Ahora también hay que reconocer que muchas veces no existe una necesidad por parte de los vecinos y las vecinas de ser escuchados. Como que también está ese factor, ¿ya? Bueno, se planteaba el tema de la salud, ¿cierto? Que en el mismo territorio pudiesen apostar a construir los policlínicos, a que quienes tenían conocimientos mínimos fueran capacitados. Hoy en día lo que nos podemos preocupar es cómo vamos a afectar nosotros cuando lleguemos a un nuevo barrio, si va a haber cobertura, acceso, de no generar colapso en estos servicios básicos que en verdad debiesen ser derechos y no servicios.
el tema del problema de la educación y la cultura. ¿Ya? Acá les quiero dar, en ese tiempo, bueno, ¿qué es lo que había una autoeducación, ¿cierto? Se están las escuelitas de educación popular. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros ahora estamos en el proceso de diseño participativo. Y nosotros junto con una organización de vivienda habíamos apostado que este diseño participativo tenía que apostar en un futuro a la creación de nuevas organizaciones sociales. Entonces, para ello, los espacios comunes hicimos un anfiteatro y una multicancha. El tema es que los vecinos no querían el anfiteatro y con suerte pudimos salvar la multicancha. Y el tema es que lo interesante ahí da lo mismo si perdemos o no el tema del anfiteatro, porque el desarrollo de las actividades sociales y culturales las podemos proyectar en cualquier espacio. Pero ocupa mucho espacio, el ruido, ¿cierto? Se va a hacer mal uso del espacio como focos de delincuencia, siendo que se va a proyectar como un espacio cerrado incluso. Entonces, lo interesante es ahí ver cómo va operando el sentido común de con quienes nos organizamos y que son pueblo trabajador, pues la clase trabajadora. Entonces, ahí nos encontramos con hartos problemas. Bueno, Víctor Hugo en su discurso plantea también el problema de la justicia. Ahí yo creo que también hay un desafío muy importante por parte de la izquierda, sobre todo la izquierda revolucionaria, ¿cierto? Que es el tema de cómo le hacemos frente al tema de la seguridad hoy en día. Ahí en ese momento se hablaba de los comités de vigilancia y me parece que está buena la idea, pero es como le disputamos también a los sectores de derecha y más conservadores esta cuestión de la seguridad, ¿cierto? Para que no aparezcan los chalecos amarillos. Sí, ese es el problema. Y el tema del abastecimiento, bueno, sabemos también, vivimos hace poquito el tema de la post-revuelta, post-pandemia, ¿cierto? La necesidad también de la organización, por ejemplo, de las ollas comunes, de las redes de economía solidaria, pero también sabemos que la gente, nuestras vecinas y vecinos, no quieren comer todos los días en la olla común o en los comedores populares como antaño se proponía, ¿cierto? Y ya para finalizar, que yo creo que uno de los problemas también muy importantes y que hoy en día está en boga, que es el problema, lo define así como el problema de la mujer en las poblaciones. Y acá les quiero leer lo que escribí. Entonces, dice, quien responsabilice a la izquierda revolucionaria de cargar con las contradicciones del capitalismo patriarcal, tiene razón. Pero no es el único sector político quien las carga, ni tampoco las únicas personas que forman parte de este sector. Tanto hombres como mujeres tenemos naturalizadas las violencias de este sistema cruento y devastador. No obstante de aquello, el marxismo-leninismo y la apuesta mirista del poder popular siempre ha reconocido la doble explotación que las mujeres, sobre todo pobladoras, viven en su día a día. Así lo dice Víctor Toro. La compañera pobladora es el grupo dentro del sector social de la mujer que recibe en mayor medida todas las descargas del sistema capitalista dependiente, por su condición primera de mujer, luego de pertenecer a la clase oprimida, y por último, por estar marginada del proceso de producción. La mujer pobladora aún continúa sometidas no solo por el sistema, sino que además reciben las consecuencias de la explotación del hombre, como por ejemplo, ella es la que lleva el peso de la conducción de la casa, de la educación de los hijos, de la solución del problema de la comida y además recibe las manifestaciones de deformación que el sistema le impone al hombre, como por ejemplo la borrachera, el incesto, los golpes, el abandono del hogar del marido, etc.
Si bien las propuestas que se hacen en aquellos tiempos, como la incorporación de los medios de producción, el campo laboral y a la propia educación, pueden estar un poco más subsanadas, nos encontramos con que las contradicciones y violencias que viven las mujeres en sus territorios las viven además en los espacios de producción. Y lo más difícil es poder generar la desnaturalización de las violencias, que puede resultar en un proceso muy doloroso, y el goce de organizarse y podría dificultar incluso el goce que el liberarse de estas violencias puede resultar. Eso. Muchas gracias. Daniela y Carlos son los compañeros de... Voy a poner el cronómetro para que discutamos. Ya. Bueno, me presento, soy Daniela Ocaranza, parte de la agrupación Luchadores de la Hormida. Y antes de presentar un poco quién soy y a quién represento, voy a leer algo breve, ¿ya? Vamos a hablar de una situación, la económica actual. Podemos mencionar que el sistema capitalista actual es un depredador que no tiene ninguna consideración al momento de acechar. Está golpeando brutalmente el pueblo de Chile, a este 90% que son la clase más desprotegida y pobre de nuestro país, en donde la precarización laboral, la cesantía, está dejando un tremendo caos invisible, dejando una desprotección y vulnerabilidad que es nuestra percepción aún no ha estallado. Y nos preguntamos, ¿qué pasa con nuestro pueblo? Y la sociedad que no ha despertado. Y por otro lado nos preguntamos, ¿qué los tiene en atadura aún? Es inconcebible que con lo complejo de la situación se metan directamente en nuestros bolsillos. En la poca miseria que nos queda, viene un alza de los servicios básicos disfrazada de un alza en el sueldo mínimo. ¿Cuál es la situación política la que nosotros visualizamos? La situación política de Chile refleja una restauración del neoliberalismo. Esta vez bajo el liderazgo de Gabriel Boric. A pesar de las expectativas de cambio que prometía su proyecto, su gobierno ha adoptado políticas que perpetúan el modelo capitalista. Tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio, que alguna vez representaron la esperanza de alguna alternativa, y lo puse entre comillas para los partidos, han mostrado ser parte de un gobierno que sostiene y refuerza el capitalismo, desviándose de sus principios originales. La ofensiva de la derecha ha aprovechado esta coyuntura, impulsando una agenda que busca consolidar aún más el neoliberalismo y protege los intereses de la élite económica. Esto se evidencia en la promulgación de leyes represivas que criminalizan y persiguen políticamente a movimientos sociales, comunidades mapuches. La previsión política y la violencia estatal son herramientas utilizadas para sofocar cualquier forma de resistencia. Acá, nosotros como agrupación, somos categóricos y la transformación viene de las manos de la base y no desde el Estado ni desde los partidos. ¿Qué pasa con los movimientos sociales? Simultáneamente, el movimiento pobladores, comités, campamentos ha generado una fuerza en respuesta a la crisis habitacional. Las comunidades más vulnerables han organizado comités de vivienda levantando campamentos en terrenos desocupados, buscando una solución frente a la falta de acceso a las viviendas dignas. Estos movimientos son una manifestación clara de la resistencia popular y la autoorganización frente a un sistema que perpetúa la desigualdad y la exclusión. En este contexto, la situación de los desalojos merece una reflexión profunda. Los desalojos forzosos se han convertido en una herramienta represiva del Estado para mantener el orden neoliberal y proteger los intereses de los privados. Las autoridades, respaldadas por fuerzas policiales, desalojan a familias enteras de terrenos de vivienda ocupadas, muchas veces sin ofrecer alternativas habitacionales viables. Estos actos violentos y deshumanizantes no solo vulneran los derechos fundamentales de las personas, sino que también exacerban la crisis social, dejando a miles en la calle y en profunda precariedad. Desde ahí, como les dije, me llamo Daniela Ocaranza, soy pobladora de Peñalolén, nacida en La Hormida, soy madre de 3 y presidenta de un comité de vivienda que logró en 2 años
desarrollar desde el día cero un proyecto de vivienda completa autogestionado por los vecinos y las vecinas. Desde ahí construimos, desde los sin nada, de los que vivimos en Mediaguas, desde los patios traseros, de los que no tenemos nada, desde la necesidad levantamos y construimos transformaciones. Y estas transformaciones que el vecino y la vecina requieren. Desde ahí nos situamos, desde ahí partimos y miramos y nos volvemos militantes sociales de este proceso. Bueno, acá Santiago les va a comentar un poco más de quiénes somos y cómo estamos desarrollando. Somos parte de una agrupación que ya cumplió 6 años. En este periodo vivimos una revuelta, una pandemia, parte de 2 gobiernos, 2 procesos constituyentes, entonces hemos acumulado algunas victorias, como les comentaba la Dani. Hemos ganado amigos bacanes y amigas bacanes, también algunos enemigos. Hemos aprendido de lo nuestro, de lo santo y de lo ajeno. Somos una organización que reúne más de 600 familias. Hemos intentado 2 tomas de terreno en La Hormiga. Hemos instalado decenas de barricadas en las principales avenidas de Peñalolén. Hemos hecho marchas, cacerolazos. Y últimamente hemos retomado, o le hemos copiado a nuestros amigos argentinos esta idea de los acampes y hemos instalado 2 campamentos simbólicos en el corazón de Providencia para denunciar las alzas de precios y la crisis de la vivienda en un periodo en que muy pocas organizaciones de pobladores se movilizan en contra del gobierno de Boric. Actualmente estamos desarrollando 288 viviendas en Peñalolén y trabajamos con 350 familias más que no tienen proyecto. ¿Qué podemos nosotros comentarles respecto al debate sobre la construcción de una fuerza social revolucionaria desde las poblaciones y desde los campamentos, desde nuestra experiencia de lucha por la vivienda? Bueno, en nuestro camino y en el camino que vemos de las organizaciones armadas, quisiéramos sugerir algunos elementos como de síntesis. Primero, consideramos que el protagonismo popular como estrategia de organización es fundamental. Con esto me refiero a que impulsamos una línea de trabajo basada en la participación, en el trabajo con directiva, en el trabajo con asamblea, en la libertad en la discusión y en la unidad en la acción. Sobre todo, y basado en luchas reivindicativas por cosas concretas. En nuestros comités hemos logrado elementos básicos de una organización político-social, hemos aprendido distintas formas de lucha, hemos aprendido de la praxis, del ensayo y del error. Hemos logrado conformar un nuevo tipo de cuadro político-social, la dirigente popular, el dirigente popular, pero también hemos desarrollado aprendizaje significativo en torno a la lucha de masa, sobre todo en el contexto de la revuelta y durante los últimos 2 años. Segundo elemento, que lo mencionaba ya Lacan, el protagonismo de las mujeres populares para nosotros es evidente en este nuevo movimiento Polores. Es innovador en una perspectiva histórica en el sentido de que la lucha por la vivienda siempre ha estado liderada ha estado conformada por comités de mujeres, pero era liderada por hombres. Hoy día está claramente liderada por mujeres. Y eso tiene que abrir una discusión respecto a la distribución y la socialización de las tareas de cuidado en nuestra sociedad, pero también en el interior de nuestras propias organizaciones. Tercero, creemos que hemos consolidado un camino y que lo hemos visto reflejado en otras organizaciones basado en la acción directa de lucha de masa, que ha demostrado tener capacidad de impactar en el sistema político, pero también en el movimiento popular en general. Y esto me parece súper importante decirlo. Las movilizaciones que hemos hecho en los últimos años, con un fuerte foco en la referencia de masa y en el carácter geográfico de la lucha en la población, han logrado incomodar, cuestionar y presionar a las autoridades del Estado de forma repetitiva. Pero también hemos aprendido que un golpe bien dado es capaz de impactar en el ánimo del movimiento popular, incluso en la coyuntura política. Es decir, crear acciones que sean referenciales para las masas. Esta es una vieja discusión en el MIR, que se ensayó entre acciones espectaculares con asaltos a mano armada, como hablamos hace unos momentos, ¿no es cierto?, en los 60, pero también con acciones de masa en los 60 y en los 80, según me contó hace un año el Ronco, y que tuvo una de sus máximas expresiones justo hace 40 años en el paro que se dio en Pudahuel el 26 de julio del 84. Incluso esta misma discusión sobre la referencia y la lucha de masa se dio en el campamento Peñalolén en el año 99, la impulsó la zurda, digamos, y la dio de nuevo Lucas Mau hace no mucho tiempo. Una de las acciones más fuertes que nosotros hemos realizado como pobladores y pobladoras del La Hormiga fue la toma de la viña Cauciño el 11 de noviembre del 2019. Un terreno de 100 hectáreas de la familia Cauciño, ¿sí? Que los mismos cauciños que eran dueños del Parque O'Higgins y que Allende les expropió su parquecito. Ese día, el día antes del paro general más grande que ha habido en los últimos 30 años,
logramos instalar en la agenda mediática el tema de vivienda, el rol de las poblaciones en la revuelta y cercar una comisaría por 2 semanas. Y la Hormida se volvió a transformar en referente. Cuarto, la lucha en contra de la Viña Cauciño comprobó nuestra tesis. En el 2019, antes del estallido, habíamos apostado por generar un conflicto a nivel local entre el propietario de un terreno, la Hormida y el Estado, para obligar a los terratenientes a negociar. Aunque las cosas no salieron exactamente como nosotros quisimos, revelamos las contradicciones que existen entre el capital y los intereses de las comunidades, de los pobladores y las pobladoras, y a la postre obligamos a los cauciños a ceder una parte del terreno donde hoy día se construyen 1000 viviendas. Claro, se metió el municipio en medio de la pandemia, nos cagaron y nos dejaron afuera, pero de todas maneras son 1000 viviendas para gente de la comuna. Quinto, el movimiento de pobladores y pobladoras está produciendo potentes innovaciones desde la perspectiva de la integración cultural generada por la ola migratoria y probablemente mucho más que cualquier otro movimiento social en este momento. Como dice Elizabeth Andrade, dirigente del macrocampamento Los Arenales de Antofagasta, en la Perla Negra se está formando la primera ciudad multicultural de Chile. En los campamentos se está formando una poderosa fuerza social creativa que construye barrios enteros, completamente enteros, ¿sí? O sea, desde sacar la basura antes de la toma hasta el loteo, haciendo las calles, y está casi siempre hecha por mujeres. Desde el 2019, desde el 18 de octubre del 2019 hasta 2023, según los datos de Techo para Chile, 60.000 familias realizaron nuevas tomas de terreno. O sea, no es un fenómeno chico, y siempre liderado entonces por esta mano obrera que construye la patria sin permiso del patrón, sin permiso del latifundista y sin permiso del gobierno. Sexto, y aquí vamos a entrar en discusión con lo que decía la Camila. En nuestra experiencia, el desarrollo de la conciencia social, de la conciencia política, ha estado muy ligado a la experiencia de movilización social, sin dejar de por eso tener muchas complejidades y muchas contradicciones. Cuando hemos logrado mayores grados de conciencia social o de conciencia de clase en nuestras asambleas, ha sido en nuestros momentos de mayor auge en la movilización. Eso no quiere decir que nuestras comunidades estén aisladas del resto de los problemas de la sociedad y de los giros raros que ha tenido la sociedad chilena, pero en sí, en ciertos momentos hemos logrado pasmar aumento en los estados de ánimos de rebelde de nuestras asambleas, que incluso nos han impulsado a tomar A meterse al agua, al a Mapocho. meterse al río Mapocho. Hace poco. Sí. Entonces, desde esta perspectiva, para ir terminando, quiero señalar que evidentemente uno de los principales problemas que encontramos en nuestro propio desarrollo político ha sido el localismo, cierta tendencia al caudillismo, entre otros, pero el más importante es la falta de un proyecto político colectivo y de un instrumento político social que permita la articulación del bloque histórico popular y procesar nuevos problemas y demandas, como la creciente presencia del crimen organizado en las poblaciones y en los campamentos, el impacto del calentamiento global en el stock de viviendas construidas o la creciente necesidad de generar plataformas que permitan la articulación territorial de las luchas territoriales con las cadenas productivas, con los sindicatos, dicho de otra forma. Esto no es retórico. Necesitamos generar nuevas coordinaciones y nuevas articulaciones para impedir, por cierto, la consolidación de los desalojos como respuesta política a la crisis de la vivienda. Necesitamos enfrentar las brutales ofensivas de los ricos y de los poderosos unidos. De esa forma hubiéramos podido a lo menos aplazar el desalojo de la 17 de mayo. Hubiéramos podido hacer algo por el desalojo de Niebla, por el desalojo de Arica que ocurrió esta semana, por el desalojo inminente de la toma Dignidad en la Florida. Pero la situación no es solamente la falta de organización política, de organización revolucionaria, es todavía peor. Los limitados y contraproducentes resultados que está teniendo el ejercicio de la socialdemocracia en el gobierno, del electoralismo, del aprovechamiento político de algunas organizaciones que ocupan a los comités y a las tomas para conseguir votos, integrando y fortaleciendo el Estado, más que animar procesos de lucha, ha generado una creciente desilusión en las bases y en los dirigentes con los discursos de la izquierda. Otros, más fragmentarios, viven en la marginalidad política y del panfleto barato. Aunque el debate sobre el rol de la construcción partidaria es motivo de otro conversatorio, es urgente que los sectores revolucionarios y revolucionarias se comprometan con la superación del sectarismo y en la construcción unitaria de una nueva alternativa popular que supere estas prácticas entreguistas del reformismo y consolide nuevas esperanzas rojinegras para nuestro país. Como diría Miguel Enríquez, hoy más que nunca para hacer la revolución en Chile se necesitará primero una revolución entre nosotros y nosotras mismas. Está abierta la palabra para alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Bueno, buenas noches a todas.
Primero saludar a todos los exponentes, desde el compañero con mucho respeto Pituto, don Pascal, hasta los compañeros de Luchadora Hormiga, los compañeros de Tejero, los compañeros de Sembrar. Mi pregunta para el compañero Chavo, que fue el último que expuso, a propósito del tema del desafío de esta tensión entre pensar un instrumento, pero yo lo trasunto así, disculpa que te parafraseé, pero ¿es antipartido necesariamente el instrumento? No, yo creo que no. Yo creo que nosotros cuando hablamos de partidos nos referimos a los partidos institucionales, que no los diferenciamos en nuestras discusiones con las organizaciones políticas revolucionarias. No, quizás una discusión que pudiéramos profundizar entre nuestros dirigentes, no son nuestros temas de la asamblea, digamos, pero sí todos estamos de acuerdo en la necesidad de construir organización revolucionaria, programa revolucionario, estrategia revolucionaria, fuerza social revolucionaria. Y quería hacer una consulta a la compañera de Tejero, no me acuerdo tu nombre, Camila. Ya, la Camila, respecto a lo que creo que fue la única persona que habló como de esto del goce que se puede entender dentro del poder popular. Y quería saber de qué manera como que han trabajado ustedes este deterioro de la humanidad que hemos presentado en estos tiempos, ¿cachai? Como con ese tipo de prácticas, como prácticas concretas, porque claro, nosotros generalmente estamos como en esta lucha de la afectividad, de la ternura, que generalmente queremos como establecer sobre todo en el territorio, pero se hace muy complejo para no caer, por ejemplo, en prácticas del hipismo, ¿cachai? O cosas un poco más burdas, más vacías. Entonces, ¿cómo han experimentado esa experiencia? Así como quizás más concreto. No, sí, entiendo la pregunta. No, el tema de aquello no ha sido una experiencia, la hemos vivido más desde la militancia, más que en el desarrollo en los territoriales, pero más desde como el espacio de encuentro de lo que significa militar, por ejemplo. Porque cuando nosotros hablamos de que el poder popular, por ejemplo, tiene que ser un imaginario social, tiene que ver también a través de esto, del goce, por ejemplo, la identidad, tiene que ver con las transformaciones, además de todo el entramado relacional que tiene que ver con la disputa de sentidos. Ahora, dentro de nuestras prácticas, nosotros igual intentamos, por ejemplo, por lo menos en la dirigencia del comité, que acá me acompaña mi compañera Romina también del comité, intentamos, por ejemplo, proyectar algunas actividades, por así decirlo, porque hablarlo en temas estructurales más como de programa, como todo el entramado más político, es complejo decirlo porque también estamos entre el ensayo y el error, ¿no? Está el tema del respeto, por ejemplo, que en el comité no se acepten falta de respeto, el cómo abordamos, por ejemplo, los casos de, no sé, de violencia intrafamiliar, o las redes también de solidaridad que se pueden dar cuando alguna vecina o vecino está pasando por un mal momento. Creo que esas son, y que son prácticas igual tradicionales y que son igual son condición natural de y los pobladores que viven en territorio, en una comunidad y que tienen ciertas y que tienen precariedades concretas. Entonces, como esta consigna de que solo el pueblo ayuda al pueblo no es solamente no es un mero cliché, o sea, es concreto. Entonces, creo que con esa experiencia, y por ejemplo, no sé, tenemos compañeras que... tenemos una compañera en la directiva que es mapuche y por ejemplo para el Huetripantu, ella hemos organizado ciertas actividades que han sido instancias de encuentro y de hacernos cariñitos también entre y los vecinos, con las vecinas también haciendo las mismas sopaipillas y llevando sus aportes para la mesita para comer. Entonces son como ese tipo de experiencias, pero
desafío es largo en verdad como para poder darte una respuesta así como concreta, porque hoy en día también nos enfocamos en tareas muy específicas también, entonces nos cuesta ir generando como el entramado de todo y no recaer, por ejemplo, en solamente enfocarnos en una cosa, sino que ir abordando a poco todo. Claro, como para implementar lo último, es justamente este deterioro de la, no sé si llamarla salud mental, pero este deterioro de la mente que hemos tenido sobre todo el pueblo chileno, que es un pueblo que está dentro de los primeros puestos de depresión, dentro de los primeros puestos de suicidio. Como siento que como política, ya sea territorial, ya sea anticapitalista, nos ha faltado también como afrontar ese gran tema que también no solo le juega en contra quizás a los mismos pobladores, sino que a nosotros mismos. O sea, tenemos compañeros de organizaciones que se han suicidado y nadie ha podido hacer nada. Entonces siento que es un tema como que nos tenemos que hacer cargo pronto e instaurarlo también dentro de estos debates. Eso. Yo resumo de las exposiciones cómo nos encontramos, cómo volvemos a confiar, cómo no denostamos a los otros con los cuales podemos construir y cómo hacemos menos severo el discurso para hacerlo más seductor y cómo construimos este ideario que tiene que ver con la mística de volver a abrazar un proyecto revolucionario, ¿no es cierto? Y ahí yo les pregunto, o sea, cómo creo que la base por la cual nosotros no nos estamos juntando es la confianza, ¿no? Somos piños, decía alguien por ahí. ¿Cómo nos organizamos? ¿Creemos que vamos a tener una estructura política? ¿Cómo va a ser esa estructura política? ¿Cómo volvemos a creer si nos han hecho tantas trastadas en el proceso, ¿no? Hemos confiado y han traicionado nuestras confianzas. Y yo creo que ahí el ejercicio es de generosidad política. Es hacer las cosas desde la lógica de no esperar, sino por hacer, ¿no? El ejercicio del hacer para no dejar de hacer. Y el otro ejercicio es cómo combatimos el miedo, ¿no? Porque el miedo es lo que nos tiene enfermos. Y creo que ahí nosotros como izquierdas tenemos un ejercicio potente que es la esperanza. Siempre ha sido la esperanza la única cosa que combate el miedo. Pero claro, ¿cómo vamos a tener esperanza y cómo combatimos el miedo? Decir, oye, yo soy militante y que se me vengan 20 vecinos encima, no te queremos en este espacio, ¿no? Que nos ha pasado, creo, a más de uno. ¿Cómo decimos soy de izquierda sin miedo a que...? Y el miedo es eso, el ejercicio que tenemos que empezar a pensar. Entonces, creo que en el consolidado lo que has dicho todos, a mí me representa dos cosas. Cómo construimos ese ideario, esa mística que hace seductor este espacio de la vida. Que todavía no tenemos cómo responderla, pero creo que tiene que ver con la batalla de las ideas y con la batalla de la ideología, ¿no? Principalmente, cómo construimos esta historia. Usted citó a un compañero, por ahí salen los otros discursos, cómo nosotros construimos nuestra propia historia, rescatando nuestras luchas como una alternativa real a pobladores que están deprimidos, a vecinos que están agotados por las condiciones sociales. Creo que por ahí va la reflexión. Muchas gracias, compañera. No sé si... Compañero. Bueno, primero agradecer la instancia, que es valiosa. Quisiera como instalar ante algo que se dijo una no aclaración, pero por lo menos alguna información al respecto. Andrés, entre las cosas que dijo, habla de un poco negativamente de algunos grupos que tienen discursos y prácticas institucionales. Yo quisiera mencionar, porque apareció eso y queda como en el ambiente una mirada muy negativa con respecto a grupos y colectivos y que en algún momento fueron muy grandes, y que fueron tremendamente valiosos, de gente que no se ligó y que no se sigue ligando a los institucionales. Entonces a mí me parece que mirar a esos grupos partiendo como somos marginales, si tenemos hasta el carnet de identidad, está bien, eso uno lo acepta y es parte del juego, digamos. Pero
yo quisiera de alguna manera entregar una información. Yo pertenecí al movimiento marginal chileno que tuvo en Santiago por lo menos 5 bloques de acción en toda la zona y algunos bloques en fuera de Santiago. Entonces lo interesante de los bloques, primero fue conformada por mucha gente que se aceleró los partidos de izquierda. Y que además esto fue entre toda la década del 80 y principios de los 90, hasta su, entre comillas, disolución, digamos, porque llegaron a otras circunstancias. Pero yo quisiera como entregar el antecedente de que no solo estábamos contra las instituciones, no solo estábamos en contra de la cooptación que estaba ocurriendo ya en los 80, etc. Y a partir de, bueno, primero los bloques marginales se forman en la población, en los territorios, no vienen desde arriba. Y no vienen por la formación política de los partidos, es gente de los territorios, pobladores, artistas, los muralistas sobre todo, la gente que trabaja en los territorios. Entonces yo quiero anteponer también, o poner en la mesa de discusión, para no estigmatizar esa situación, que tiene que ver mucho además con la mirada de la izquierda que siempre estigmatiza a los discursos y las prácticas diferentes. Aquí podrá no gustarnos algunas prácticas, podrá no gustarnos que los cabros saquen un crucifijo y hagan tira Cristo, no, podrá no gustarnos, pero pucha, a veces dan ganas de entrar a la iglesia y hacer alguna práctica, digamos, de esa rabia. Bueno, concreto. Una de las ideas fundamentales que aparece en la práctica, porque no había ningún libro para construir eso, una de las prácticas fundamentales, o la idea que se transforma en práctica, es que los bloques marginales o el movimiento marginal instaló fundamentalmente no solo el estar en contra de las instituciones, y sobre todo sobre las instituciones que creíamos que nos hacían daño a todos los trabajadores, sino que contribuyó, explicitó, construyó herramientas y experimentó el afán de construir un espacio propio, de construir decir y plantear que éramos capaces de construir lo que algunos llaman poder popular. En ese tiempo nosotros no lo llamábamos poder popular porque el poder popular como consigna estaba impregnada de partido de izquierda, ¿ya? Y que estaba como bien manchado. Entonces queríamos como buscar por otro lado para llegar a lo mismo, para construir espacios, pero también nos encontramos con grupos que habían llegado, sobre todo del ideario anarquista, que planteaban que el no poder. Entonces nos complicaba la hueá. Pero y aprendimos entonces lo que dije al principio, es que era importante la discusión en los aspectos diferentes y no la discusión en lo que nos unía. Porque la unía, si nos unían, sí era re fácil, pues estamos todos de acuerdo y vamos, caminamos y qué sé yo. ¿Y qué pasa con la gente que pensaba diferente, que planteaba cosas diferentes en la práctica concreta, pero que tenía estratégicamente la misma dirección, el mismo objetivo? Entonces yo quería como para no... Porque yo entiendo lo que he dicho por Andrés, que está en el contexto, pero yo lo saco por entender que hay insisto, la cosa muy, muy terrible en la izquierda, que cada vez que llega alguien que habla algo diferente, lo califican al tiro de cualquier cosa, menos de compañero que trae algo para discutir. Eso era, ojalá que se todo. Yo no sé si la izquierda revolucionaria es revolucionaria o es conservadora, porque tiene demandas que son de hace 25 años, 15 años. Yo cuando entré en 2006 empecé a participar en cosas, cuando tenía 12, 13 años, y hoy día hay demandas que son bien parecidas, y entre medio hubo una ola feminista que destruyó buena parte de las organizaciones que se decían de izquierda revolucionaria en buena hora, porque no fueron capaces de procesar esa demanda. Tenemos una crisis climática gigantesca, y hay construcción teórica desde el marxismo para responder a esa crisis y no la discutimos.
en nuestras bases, en los círculos. Tenemos un problema con el crimen transnacional, el cual tampoco estamos dando cuenta de lo grave que es en nuestras poblaciones. Es más, tenemos a toda nuestra, podría decir, tenemos gran parte de la juventud de nuestras poblaciones metidas en la droga, y podría ir más allá. Tenemos militantes metidos en la droga en todas las organizaciones, en la falopa, en la pasta, en el copete, y no tenemos respuesta ni para eso. Entonces, si queremos construir una nueva organización como proceso para construir, ojalá el día de mañana, una organización revolucionaria, primero tenemos que hacernos las preguntas incómodas. Tenemos que decir lo que decía Andrea hace un rato. O sea, si no nos ponemos a estudiar, ojalá ocupando el marco teórico del marxismo o cualquier marco teórico, pero pongámonos a estudiar, inculquémosle a las nuevas generaciones, a la mía sobre todo, que hay que estudiar la realidad y que la weá no puede ser por el chat GPT y punto, weón. Porque ese es el principal problema que estamos teniendo nosotros como generación, los sub-35, que no piensa nuestra generación y se está... La nueva generación de militantes de izquierda revolucionaria repite el mismo panfleto que hicieron ustedes hace 30 años. Esa es la crisis. Si no superamos ese panfleto, vamos a seguir repitiendo la misma hueá y los cabros jóvenes nos miran y ustedes de qué siglo son. Lo único que yo voy a decir es que yo me alegro que haya gente joven en el panel porque son el futuro nuestro. Yo los felicito, chicos, que gente nueva. Y ustedes son el futuro. Nosotros ya estamos doblando la... No, somos todos compañeros. Todos tenemos un rol en esto. Todos. No pueden decir que los jóvenes. Todos tienen su puesto aquí. Muchas gracias. Oye, les vuelvo a insistir. El panel se hizo con gente joven y que están trabajando. Y eso se agradece. Un panel de académicos. Así que muchas gracias por... Gracias.